estar en ese texto maravilloso. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 5. De pronto muchos de ustedes ya han leído este texto donde habla acerca de Eliseo y Naamán. Entonces recordemos que en todos y cada uno de nosotros siempre hay una necesidad, ¿sí? Y siempre cuando nosotros oramos delante de Dios nuestro Padre, tenemos una petición, algo que nosotros necesitamos que Dios haga a nuestro favor. Antes de entrar en materia, quiero aclararles algo. Siempre nosotros debemos ser muy específicos en lo que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Tenemos que ser claros, tenemos que ser específicos y en presentar la solución, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos en el problema, en la situación que nosotros estamos viviendo o en la situación que estamos presentando y no en la solución, ¿sí? Y aquí por eso les digo que las oraciones no necesitan necesariamente ser muy extensas, muy largas, porque muchas veces se vuelve una palabrería, como dice la Biblia, y Jesús mismo dice, no piensen que por su palabrería serán oídos. Entonces muchas veces nosotros, en tantas cosas que decimos, con tantas cosas que nosotros generamos o tenemos en la mente, ¿sí? En los pensamientos o aún en nuestras palabras, no somos específicos y no estamos siendo claros en el pedido. Y esto lo quiero volver a recalcar porque a veces como que nos hace falta un poquito más de claridad en el tema y yo siento que cuando pedimos no somos claros en lo que nosotros realmente necesitamos que Dios haga. Y por eso es que nuestras oraciones muchas veces se vuelven inconclusas y no son respondidas, no porque Dios no quiera hacerlo, no porque la voluntad de Dios sea que no responder a esas peticiones, porque eso no es lo que dice la Biblia, pero sí en cuanto a que nosotros no estamos siendo claros. Y un ejemplo de eso, les decía la vez pasada, es que el Padre Nuestro en ningún momento presenta problemas. El Padre Nuestro no dice, Señor, tengo hambre. Señor, mira, me estoy enfermo. Señor, es que no he comido. El Padre Nuestro presenta soluciones y todas las peticiones en el Padre Nuestro están resolviendo una situación específica, clara. Sí, el Padre Nuestro no dice, Señor, mira cómo he pecado, mira todo lo que he hecho. No dice, Señor, perdona nuestros pecados. Porque como les digo, Dios no está interesado en conocer y oír nuestros problemas, porque lo que hacemos cuando contamos el problema, cuando estamos hablando de la situación que estamos viviendo, lo que hacemos es ampliar, agrandar, abundar nosotros en esa dificultad y no vamos a lograr ver la solución, no vamos a lograr ver la resolución del conflicto o de lo que estamos viviendo o de la situación que estamos teniendo, porque lo que queremos es salir de esa situación, lo que queremos nosotros es soluciones para que realmente podamos manifestar la gloria de Dios y de esa forma salir de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, como les digo, si una persona necesita dinero, pues lo que necesitamos es pedir dinero, porque finalmente eso, o sea, solamente se resuelve con dinero. Y ahí es donde yo les decía en el ayuno de la vez pasada, que tenemos los conceptos equivocados porque siempre estamos asociando dinero con trabajo. ¿Sí? Entonces las personas cuando necesitan dinero, en lugar de pedir dinero, lo que piden es trabajo. Y vuelvo y les digo, trabajo no es sinónimo de dinero porque muchas veces usted consigue el empleo, el trabajo y no le pagan. ¿Ven? Entonces, ahí nos volvemos y nos frustramos y decimos, no, ese no, mi Dios no me oye, yo no, eso no es verdad, eso de la Biblia es un cuento, eso Dios está, o Dios no existe, porque la mayoría de las personas muchas veces llegan a esa conclusión de que Dios no existe porque sus oraciones no fueron respondidas. Bueno, en fin, hay muchas cosas que de verdad que cuando nosotros no tenemos claro lo que queremos, le podemos echar la culpa a muchas cosas y no entendemos que la situación está en que no estamos siendo claros, específicos en aquello que nosotros estamos pidiendo. Y por eso es que orar muchas veces se vuelve complejo y las personas sienten como que es una pérdida de tiempo porque no hemos entendido que orar es pedir. Palabras más, palabras menos. No les voy a dar un discurso de orar porque hoy esa no es la clase, pero orar es pedir. ¿Sí? Porque si usted ve el Padre Nuestro, todo el Padre Nuestro está en función de pedir. Venga a nosotros tu reino, está pidiendo, ¿sí?
Estamos pidiendo que las personas sean salvas. Hágase tu voluntad. Está pidiendo que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Pero ahí es donde comenzamos a tener problemas, porque cuando nosotros no tenemos claro cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pues entonces ahí comenzamos nosotros a tener dificultades, porque realmente lo que creemos de Dios, pues no es cierto muchas veces. Entonces hoy vamos a estar en una clase muy bonita, como les digo, 5 cosas en las que nosotros realmente nos impiden avanzar, nos impiden ver la gloria de Dios, nos impiden ver el poder y la misericordia de Dios en aquello que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pueden ahí en el chat escribirla, y una vez que nosotros terminemos el tema, podemos estar respondiendo, ¿sí? Entonces, 5 cosas vamos a estar mirando y vamos a estar leyendo primero en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y vamos a mirar Eliseo y Naamán, así se llama esta historia que está aquí, y vamos a ver en el nombre de Jesús de qué se trata y cómo nos puede mostrar esas 5 cosas de las que la palabra habla, que nos impiden ver la gloria de Dios en un momento determinado, en un momento específico que necesitemos realmente nosotros pedir un milagro, pedir algo acerca de lo que sea que nosotros estemos necesitando. Dice así la palabra de Dios. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva, de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Así, ¿no? Como nos pasa a veces a nosotros. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ojo con esto. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso.
Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor. Bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. O sea que la lepra de Naamán le pasó a Giesi. Muy bien, entonces, 5 cosas que vamos a trabajar hoy, y la primera de ellas es la incredulidad. Entonces, la incredulidad es algo que a nosotros nos impide ver un milagro, ver la gloria de Dios, ver la respuesta a nuestras peticiones. Y eso no es nuevo, porque todos nosotros sabemos que necesitamos creer, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí algo que me sorprende mucho es que dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria y era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice que era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esto me sorprende mucho porque precisamente en la casa de Naamán vivía una muchacha que era del pueblo de Israel, que conocía al profeta, sí, al profeta Eliseo, que conocía las cosas que Dios había hecho en su pueblo, y dio la casualidad de que ella precisamente estaba en la casa de Naamán el sirio, y era una persona que le ayudaba en los quehaceres de su casa. Y ella, cuando oyó que Naamán quería ser sano, yo digo, esto hay algo para tener en cuenta aquí, es que la lepra no era una enfermedad y no es una enfermedad curable. No sé si ustedes lo sepan, pero médicamente la lepra no tiene cura. Por eso en el pueblo de Israel, la lepra, o sea, las personas que tenían lepra eran vistas de cierta forma, y lo voy a decir así, no buena. Por ejemplo, las personas que tenían lepra no podían estar dentro del pueblo, ¿sí? No podían tener contacto físico con otras personas, entonces tenían que estar excluidas, apartadas, y tenían que vivir solas, ¿sí? Con otras personas que tuvieran lepra. No podían mezclarse con las personas. Por eso es que Jesús también fue tan criticado, tan juzgado en su época, porque Jesús como que transgredía todas estas cosas a vista de los fariseos y de los sacerdotes en aquel entonces, porque Jesús lo que hacía era que los tocaba, cuando bíblicamente los leprosos no se podían tocar, porque corrías tú el riesgo de enfermarte y de que igual tuvieras lepra. Además, porque las personas leprosas eran consideradas inmundas en la época, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar aquí de esto. Y Jesús, la Biblia dice
que nosotros cuando oramos por los enfermos, dice que es necesario que toquemos a las personas. Entonces dice, pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es un requisito. Entonces, siempre que nosotros vamos a orar por las personas que están enfermas, la Biblia dice que es importante que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos. O sea, si estamos cerca de las personas y nosotros sabemos orar, nosotros tenemos la fe para creer que Dios puede sanar a una persona de lo que sea que tenga, la Biblia dice que nosotros debemos seguir esos pasos. Dice que debemos orar por las personas, pero dice que debemos poner nuestras manos. Entonces aquí era algo que iba en contra de colocar las manos, en el caso, por ejemplo, hablando de Jesús, porque la Biblia muestra en los evangelios que Jesús sanó a muchos leprosos. Pero este en particular, este Naamán que está en el Antiguo Testamento, dice que una muchacha le habló acerca de que en su tierra había un profeta. Y aquí la historia nos muestra de que él fue al rey, sí, al rey de Siria y le dijo, mire, hay una posibilidad de que haya un hombre en Israel que me pueda sanar. Y entonces él manda cartas al rey para que el rey haga esto. Y a lo cual el rey lo ve, el rey de Israel lo ve como una amenaza porque dice, no, aquí esto es, o sea, ocasión para buscar guerra contra mí, porque yo, o sea, yo no sé nada de cómo sanar una lepra, y si no se hace esto con esta persona, va a tomar represalias el rey de Siria contra nosotros y nos vamos a meter en problemas. Y de hecho, cuando le llega la noticia al rey de Israel, o sea, porque había mandado una carta con manos de Naamán para que Naamán pudiera ser sano de su lepra, y el rey de Israel entra en angustia, ¿sí? Y de hecho en incredulidad total, porque él se rasga los vestidos y comienza como hacemos muchos de nosotros, ¿no? A quejarnos. No, pero ¿cómo así? Porque a mí es que, o sea, no entiendo por qué me ocurren estas cosas, yo qué tengo que ver con este man, en fin, porque eso fue prácticamente lo que el rey de Israel, o sea, armó tremendo show ahí. Y tanto fue así lo que el rey de Israel hizo, que eso llegó a oídos del profeta. Y el profeta mandó a preguntar qué era lo que había ocurrido. Y entonces me sorprende mucho la respuesta de Eliseo, porque Eliseo dice, y aquí dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Entonces él va y le cuenta, y entonces le dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y aquí esto me sorprende mucho porque como le dice, o sea, ¿qué es lo que necesita para poderlo resolver? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Y entonces le envía ya aquí, el rey de Israel envía a Naamán con el profeta. Pero nótese que muchas veces la incredulidad a nosotros nos impide porque nosotros estamos mirando la situación del problema. Venga, el diagnóstico médico según es malo, no hay forma, no hay salida, no tiene manera de que esa persona se sane. No es que la economía, la situación, las noticias, el gobierno, todo es duro porque de verdad que cuando uno ve las noticias y cuando uno escucha a las personas hablar en todo nuestro entorno, siempre los mensajes y las palabras de las personas no son alentadoras. O sea, el pronóstico de todo lo que nosotros estamos viendo y escuchando todo el tiempo no es un pronóstico alentador, no son cosas buenas que nos animen y que nos estimulen para nosotros poder seguir adelante con nuestra vida y con las situaciones que nosotros estamos viviendo cada día. Eso yo lo sé. Sí, y aquí cuando el rey de Israel escuchó la noticia, dijo, no, eso lo mandaron fue para hacernos caer, para colocar una guerra en contra de nosotros, para matarnos, bueno, en fin, o sea, él se montó su video y humanamente él sabía que no podía hacer nada por quitarle la lepra a este hombre. Pero cuán maravilloso y cuán hermoso es Dios que había puesto a Eliseo en ese lugar y a ese fue al que la muchacha había recomendado. Y entonces Naamán se va, ¿cierto? A buscar allá a Eliseo. Entonces, primera cosa que a nosotros nos impide ver la gloria de Dios es nuestra incredulidad, porque nosotros en nuestra conciencia, en lo que nosotros
conocemos de Dios o no, muchas veces nosotros lo que pedimos no somos capaces de creer. Y nosotros oramos como por si acaso, como digo yo. O sea, de pronto sí, que bueno, no hay más que hacer, entonces sí, oremos y pedimos oración aquí, pedimos oración allá, en todas partes, pero lo que hay en nuestro corazón no nos alcanza, porque estamos viendo la situación, no estamos viendo el poder de Dios, no estamos enfocados en mostrar la gloria de Dios, sino en lo que está ocurriendo, en lo que está pasando, en nuestras propias fuerzas, en nuestra humanidad, y ahí estamos nosotros estancados, y ahí nosotros no podemos darle lugar a la fe porque estamos viendo el problema, la dificultad, y en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad, como les digo, no hay forma, no hay manera. ¿Sí? Entonces, nosotros, aunque el corazón quiere creer, lo que sale de nuestra boca es incredulidad, porque comenzamos nosotros a protestar, comenzamos nosotros a manifestar esa queja, pero ¿cómo así? O sea, es que porque a mí, ¿sí? ¿Por qué me tocó a mí este marido? ¿Por qué me tocó a mí esa situación? Porque estoy viviendo, bueno, esta enfermedad, no sé, lo que sea la situación que estemos viviendo, muchas veces esa es la actitud que nosotros tenemos frente a lo que estamos viviendo. La segunda cosa es la arrogancia, ¿sí? Y cuando hablo de la arrogancia, estoy hablando más es del ego. Por eso es que a las personas se les dificulta perdonar, porque no es a nosotros a quien se nos dificulte perdonar, sino es al ego, porque el ego dice, pero ¿por qué lo vas a perdonar? Si es que mire, o sea, tiene usted que hacerle lo mismo, porque entonces, ¿cómo así? O sea, usted no puede ser tan, bueno, y utilizamos palabras que no voy a hablar aquí, que no voy a utilizarlas aquí, pero que ustedes las conocen también, al igual que yo, que muchas veces utilizamos esas palabras como diciendo no sea tan, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a perdonar? ¿Cómo le va esto? Y no estamos reconociendo que el perdón es algo para mí, que la persona que más se beneficia cuando logra perdonar soy yo, porque tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la otra persona. Y cuando nosotros tenemos esa empatía, cuando nosotros, o sea, realmente disponemos nuestra situación a la voluntad de Dios y somos humildes en reconocer que no nos lo sabemos todo, que no conocemos todo y que le damos al Espíritu Santo la oportunidad de que Él se glorifique en lo que estamos viviendo, en la situación que estamos viendo, ahí es diferente. Y les vamos a ver aquí en Naamán. Naamán tenía, ¿cierto?, un concepto de lo que habría de ocurrir. Y cuando él llega, resulta de que a Naamán trae muchos vestidos, mucho dinero. O sea, él piensa que el favor de Dios se puede comprar. Y eso es algo que los seres humanos todos tenemos. Todos creemos que podemos comprar el favor de Dios con cosas materiales. Siempre, miren, las personas en muchas iglesias, y no estoy a favor de eso porque eso no es lo que dice la palabra, pero por eso también somos muy criticados y juzgados por otras personas, porque las personas en las congregaciones, muchos pastores dicen, pacte con Dios, venga, traiga su dinero, haga un milagro con Dios aquí, traiga 1 millón y Dios le va a dar 100 millones. Ponga aquí la plata y entonces el milagro que tú estás pidiendo se va a dar porque tú estás aquí pactando con dinero. Y eso es falso. Bíblicamente eso es falso, porque el favor de Dios no se puede comprar con dinero. Y ya le voy a decir por qué. Porque la escritura dice que mío es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Mío es el oro, mía también la plata. Entonces, o sea, yo no le puedo dar nada a Dios porque nada me pertenece, empezando por ahí, ni siquiera mi vida, porque mi vida no me pertenece, es de Dios. O sea, en el momento que Dios requiera decir, bueno, ya su merced ya estuvo bueno, camine a ver, ya la hoy vengo por su merced, ya hasta luego. O sea, usted no tiene poder de retener su vida en un momento determinado. O sea, si nos compete morirnos ese día, la Biblia dice que de ese día no hay quien nos perdón, no hay quien nos pueda librar, porque todos tenemos ahí fecha de nacimiento y fecha también de expirar, digo yo. Sí, donde ya el Señor dice, bueno, hasta aquí fue y ya. Entonces, nosotros, ¿qué es nuestro? Yo pregunto. ¿Qué es lo que usted puede decir? Esto es mío, porque ahí también nosotros somos arrogantes cuando decimos, es que esta es mi casa, esto es lo que yo, como el rey de Babilonia, que dijo, no, todo esto es lo que yo he generado y todo esto yo lo he podido hacer.
pero empezando por la vida, porque lo has podido hacer, lo que sea que hayas hecho, porque Dios te ha dado vida, porque puedes respirar, porque Dios te ha dado salud. En el momento que ni tengas vida, ni tengas salud, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada. Todo es prestado. La Biblia dice que todo es prestado. Y entonces muchas veces nosotros, porque queremos comprar el favor de Dios, muchas veces eso también nos impide ver la gloria de Dios, porque no creemos que lo podamos merecer. ¿Sí? Y entonces siempre queremos hacer algo a cambio para sentirnos merecedores. Y como les digo, nosotros no somos merecedores porque hayamos hecho algo, porque lo podamos generar, porque lo podamos comprar, sino porque a Dios le ha placido darnos, porque por su gracia, por su misericordia, Él quiere, o sea, estar a nuestro favor. Él quiere darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces no necesitamos comprarlo porque alguien más ya lo compró para nosotros. Y aquí Naamán había llevado una cantidad de regalos para poder justificar su sanidad, para poder decir, a cambio yo doy esto, pero sáneme. Ya, yo traje todo esto, traje estos talentos, estos vestidos, eso era muchísimo dinero. Eso representaba una cantidad de dinero, todo lo que Naamán había llevado. Pero, o sea, si ustedes ven ahí en toda la lectura, Eliseo no lo acepta, le dicen no. Y por eso les digo, el favor de Dios ya lo tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios le plació dárnoslo y no necesitamos dar algo a cambio para nosotros poder comprar un milagro, porque ya está, porque lo único que necesitamos es creer en que Dios es bueno, en que Él es todopoderoso, en que envió a su Hijo para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna, y que gracias a su misericordia y que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos el favor de Dios. No porque necesitemos comprarlo con dinero, porque necesitemos hacer sacrificios y cosas para poder ser merecedores de su gracia y de su amor y de su misericordia. Por eso es que la Biblia se compara en el caso de Dios con un padre. La Biblia dice que Dios es un padre bueno y aún dice que nosotros no somos buenos porque dice que si nosotros siendo malos, o sea, que cómo nos cataloga la Biblia como malos, no como buenos. Dice la Biblia que el único bueno es Dios. Nosotros no, pero a nosotros nos gusta jugar a ser buenos. A nosotros nos gusta tener esa apariencia de, mírenme, tan bonita, tan buena yo, como yo doy, pero no es desde ahí, no es desde ahí que Dios quiere que nosotros podamos ayudar, podamos compartir, podamos orar por las personas, podamos dar ese buen testimonio, porque eso es lo que la muchacha hace. Si esa niña no le da testimonio a Naamán de que hay un hombre que puede orar por él para que sea sano, pues él nunca llega a Eliseo, no hay forma. Y ahí también es la importancia de nosotros no quedarnos callados cuando hemos visto la gloria, cuando hemos visto el favor de Dios en nuestra vida. Y no porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno, porque a Dios le place darte, porque a Dios le encanta de verdad darnos, porque nosotros no lo hemos entendido de esa forma, porque tenemos nosotros como esa arrogancia, es que yo tengo que comprarlo. Miren, les voy a contar un testimonio de algo que me pasó. Hubo un momento en que Dios me permitió orar, me invitaron a orar por una persona que estaba teniendo momentos muy difíciles. Ella llevaba 3 años encerrada. En esos 3 años, esta persona no comía bien, no salía de la cama, según ella no se bañaba y cayó en una depresión terrible. Se la pasaba medicada y todo, y alguien le habló acerca de mí. Y yo comencé a ir a la casa de ella, a compartirle el evangelio, a hablarle acerca de lo que Dios había hecho a través de Jesús para que ella tuviera esa libertad. Y Dios a ella la hizo libre de todo ese estado en el que ella había durado 3 años, porque ella duró 3 años donde ella no trabajaba, no hacía nada, se la pasaba llorando de día y de noche y todo el tiempo estaba encerrada en su habitación. Y ella, debido a lo que Dios hizo en ella, un día llegó al negocio de ella un señor que la esposa se estaba muriendo y ya la había llevado a todas partes
el diagnóstico era malo, o sea, le habían dicho que definitivamente su esposa no le podían curar, no sabían qué era lo que tenía y la esposa comenzó a perder peso y cada vez ella se complicaba más, al punto que la persona que les estoy contando, a la que Dios le hizo el milagro de sacarla de todo ese estado terrible, ella volvió a su vida normal, a hacerse cargo de su empresa, ¿sí? A ser feliz, ella logró superar todo eso hasta el día de hoy. Entonces ella un día le dijo, mire, yo conozco una persona que Dios me la puso en el camino, me ayudó muchísimo a mí con mi tema. Yo estuve 3 años en ese estado depresivo, No, ¿sí? eso Con no. Ustedes todo. tienen los suyos. Y ella Eso cuenta que ella le contó a esta persona acerca de mí y entonces para que yo fuera y orara por la esposa. Y ella le dijo, mire, yo sé que si ella viene a orar por usted, por su esposa, ella va a ser sana, Dios la va a sanar. Y entonces él dijo, bueno, ¿y ella cuánto cobra? Fue lo primero que el Señor dijo. Entonces ella le dijo, no, ella no cobra nada, ella solamente va y ella ora. Si usted le quiere ofrendar algo, eso es aparte, pero ella no le cobra nada. Y eso a mí me causó, y esto siempre yo digo que lo voy a tener muy presente, porque como yo no le cobré, porque no le di una tarifa al tipo, él decidió más bien, digo yo, en lo que él creía, y es respetable, no lo juzgo, porque es lo que él cree, prefirió más bien que su esposa se muriera, porque él dijo, no, no, es que si ella no me cobra, entonces como yo no le cobraba, él asumió que era falso, que yo no tenía forma de poderle ayudar porque yo no le estaba cobrando. Y eso a mí me sorprendió muchísimo porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué podía perder él con permitir que yo fuera a su casa, orara por su esposa y hiciera con ella todo ese proceso, ¿sí? De fe para que su esposa recobrara nuevamente su vida, su bienestar. Y ella finalmente se murió porque el asunto fue de que yo no le cobré. El asunto fue de que yo no le dije, no, es que le cobro tanto. Y yo le decía, es que no le puedo cobrar porque eso es el poder de Dios, o sea, no es mío, o sea, yo no soy la dueña de eso es un don. Y como es un don, pues no puedo cobrar de eso porque no es correcto, porque bíblicamente no funciona de esa forma, porque Jesús ya generó ese pago. Y si Jesús ya generó el pago, está mal, porque entonces quiere decir que cuando las personas pagan por eso, el sacrificio de Jesús no fue suficiente. No estamos reconociendo que lo que Jesús hizo por nosotros fue suficiente. O sea, no nos alcanza entonces para darnos a nosotros la fe, ¿sí? La seguridad, la certeza de que lo que Jesús ganó para mí, entonces no alcanza. Venga, no vale, Señor, porque yo tengo que hacer algo más, lo tengo que pagar yo. Y ahí es donde les digo, la gente se pierde de obtener un milagro porque en su arrogancia cree que tiene que pagarlo, cree que es que tiene que justificarlo. Y no nos damos cuenta que Jesús ya lo pagó, que el cuerpo de Jesús fue molido a golpes, porque la escritura dice que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores y que por la llaga de Cristo yo soy sana y nosotros fuimos curados. Pero claro, como mi fe no me da para mirar allá, como no me alcanza porque tengo la creencia de que todo yo lo tengo que pagar, porque eso fue lo que nos enseñaron, que nos decían nuestros padres, ni crea que todo es gratis, nada es gratis, eso nos decían desde niños, ¿no? Y eso se nos quedó, nada es gratis, todo lo tengo que comprar, todo lo tengo yo que pagar, pero la salvación es gratis. La Biblia dice que la salvación es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Que usted no haya generado absolutamente nada para poder lograr eso. Y si notan, yo como siempre digo con alguien en este grupo, o sea, yo doy gloria a Dios por su gracia. Le digo, Señor, y no me veo viviendo de otra forma distinta a la gracia de Dios, porque digo, pues venga, es mejor la gracia, porque la gracia me permite disfrutar, ¿sí? Del amor, de la misericordia, del favor de Dios, sin yo tener que merecerlo, sin yo tener que dar algo a cambio, como fue lo que nos enseñaron. Pero cuando usted va a la escritura dice que somos salvos por fe y por gracia,
porque a Dios le plació, porque Dios lo quiso así, de esa forma, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna no implica que estemos enfermos, llevados, sufriendo, porque entonces el sufrimiento de Jesús, ¿dónde queda? Porque si nosotros somos los que tenemos que sufrir, nosotros somos los que tenemos que llevar del bulto, entonces Jesús llevó del bulto en vano. O sea, no tiene lógica. Porque la escritura dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, nació en un pesebre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Y eso es claro. O sea, ni siquiera tiene interpretación porque así lo dice. Dice que él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Sí, dice que en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice que se perdió para que nosotros pudiéramos entrar al cielo, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, ese respaldo de Dios. Y por eso Jesús dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. O sea, no dudes, lo vas a recibir siempre y cuando lo pidas al Padre en mi nombre. Recuerda, yo lo gané para ti. Entonces, número 1, la incredulidad. Número 2, la arrogancia. Número 3, los prejuicios. ¿Naamán tenía prejuicios? Sí. ¿En dónde vienen los prejuicios? Cuando nosotros decimos, ay, no, es que se tiene que dar de esa forma. Y nosotros, antes de hacer las cosas, nosotros ya estamos prejuiciados, ya estamos en una predisposición. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, ponle cuidado. Más arribita en el versículo 10, ahí, 10 y 11. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate. Ni siquiera Eliseo salió. Eliseo no salió a encontrarse con Naamán, no le impuso las manos, no tuvo una conversación personal con Naamán, sino que le envió un mensajero. ¿Sí? Cuando le dijeron, llegaron a Eliseo y le dijeron, Naamán acaba de llegar, está afuera. Eliseo no sale. ¿Por qué? No tengo idea, pero no sale. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren, aquí sabe que aquí hay una solución. Aquí le dice, vaya y haga esto y cuando usted haga eso, usted va a ver lo que usted está pidiendo. Va a ver completamente su sanidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos ciertas cosas y nosotros cuestionamos todo, ¿no? No, pero será, pero eso tan fácil, eso tan sencillo, ¿cómo así? Ya no me parece, no estoy de acuerdo, solamente es eso y ya. Y la gente no lo puede creer. Las personas dicen, no, pero es que no puede ser de esa forma, porque ¿cómo así? Y aquí Eliseo le manda un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es como decirle, vaya y lávese allá en el río Bogotá y usted va a ser limpio. Porque según los estudiosos de las escrituras, el río Jordán no era un río limpio, ¿sí? Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sí ven? Que eso ya también estaba en el Antiguo Testamento, donde se debía de tocar a los enfermos para que pudieran ser sanos. Por eso es que Jesús debía tocar a las personas. Y por eso es que nosotros cuando oramos por las personas, debemos tocarlas, pero si no estamos cerca de esas personas, la fe no nos va a limitar. ¿Me explico? Porque si yo no estoy cerca de alguien para poderlo tocar, pues entonces lo que puedo hacer es por medio de la fe visualizar, tocar a esa persona a través de la fe y que sea sana, porque en el momento yo no estoy físicamente, pero eso no impide que sea sana, porque yo lo estoy creyendo, porque la fe me está llevando a poder ejecutar ese milagro. Y Naamán se fue enojado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado con Dios? Y hemos dicho, no, pero es que tenía que ser de esta forma, porque yo ya me había imaginado que tendría que hacer así, así, así y así. Y finalmente lo que necesitamos es resolver la situación que estamos viviendo. Por eso les digo, el como Dios lo haga no es problema nuestro, porque a veces somos sapos y nos gusta meternos en lo que no nos importa, perdón la expresión, pero así porque entendemos un poquito mejor. Dejemos que Dios haga como Él quiere, ¿sí? En la manera que Él quiere, pero que nos resuelva lo que nosotros necesitamos, porque aquí, ¿qué necesitaba Naamán? Ser limpio de su lepra. Eso necesitaba él, que, o sea, que le quitaran la lepra. El cómo, eso no era problema de él.
pero él ya se había imaginado, ya tenía un prejuicio ahí, ¿sí? Donde decía, no, es que el profeta va a salir, me va a imponer las manos, y ni siquiera salió. Entonces él dijo, no, eso es puro cuento, eso es puro cuento, eso no funciona. Yo no creo que eso sea verdad, eso vámonos de aquí. Y se fue enojado, porque así dice la palabra, que estaba enojado. Entonces, los prejuicios también no nos permiten ver la realización de un milagro, no nos permite ver la respuesta de Dios, porque tenemos esos prejuicios, porque creemos que Dios puede actuar única y exclusivamente de cierta forma. Entonces la gente no cree que Dios le puede dar dinero, que tiene que ser a través de un trabajo, porque no puede Dios dar dinero. Y en estos días, en el devocional pasado, muchos de nosotros escuchamos cómo Dios pagó una deuda, ¿sí? De una hipoteca, y la hizo libre de esa hipoteca a esa persona sin necesidad de ella ir a llevar un peso al banco. Y eso es fe, eso es gracia, porque fue Dios quien lo hizo. Ella no pagó su hipoteca, Dios pagó su hipoteca. Pero lo podemos creer. O sea, nos vemos nosotros en una manifestación así. Solamente se los dejo ahí para que cada uno responda. Sí, yo recuerdo que tengo una amiga que a ella le iban a quitar su casa porque debía 20 millones de pesos al banco. Y ya el banco le había amenazado a ella, donde le habían dicho que definitivamente ella, como no había podido pagar, la iban a quitar su casa, se la iban a rematar. Y ella, siempre nosotros hacíamos un grupito de oración que teníamos aparte, y un día ya llorando dijo, Alexa, me van a quitar mi casa. Yo le dije, no, si nosotros creemos que Dios puede dar dinero, realmente no le van a quitar su casa. Entonces oramos para que Dios hiciera un milagro. Y yo le dije, mire, esté abierta a todas las posibilidades de Dios. No le diga a Dios cómo hacer el milagro. Dejemos que sea Dios el que le coloque a usted el dinero como Él quiera, pero usted esté despierta, esté alerta, esté atenta y abra su corazón para recibir ese favor de Dios. Y miren, así pasó. Una semana antes de que se cumpliera el plazo para ella pagar, eso fue una semana antes, ella se subió en un transporte público, y donde ella se subió había una maleta pequeña, y ella la recogió, y ella esperó que alguien, digamos, preguntara de quién era esa maleta. Ella la puso ahí, ya no la escondió ni nada. Y nadie, o sea, nadie se vio buscando la maleta, nadie preguntó nada en el servicio de transporte, nada. Entonces ya normal, ya ella no la abrió ni nada, simplemente ella dijo, bueno, pues yo la llevo, ¿qué tal que ahí esté mi dinero? Cuando ella llegó a su casa y abrió ese bolsito, era un bolsito así, como una especie de canguro, pero de esos grandecitos, y habían 20 millones de pesos en esa maleta. Ustedes verán si me quieren creer o no, ese ya no es problema mío, pero ella se encontró 20 millones de pesos, porque finalmente la fe de ella sí le dio para creer que Dios daba dinero, porque eso sí ella dijo. Ella me dijo, no, Alex, yo sí creo que Dios me puede dar dinero. Pero lo único que yo le dije fue, esté atenta, o sea, Dios puede dárselo de muchas formas, pero no le diga a Dios cómo hacer el milagro, simplemente usted esté alerta, esté despierta. Y ella pagó su deuda y ella tiene su casa, y ella no tuvo que pagar un centavo de su bolsillo, porque finalmente eran 20 millones. ¿Cómo me explican ustedes que precisamente hayan habido 20 millones de pesos en esa maleta? O sea, ni un peso más, ni un peso menos. Digo, eso es la gracia y el favor de Dios, porque eso fue lo que ella pidió, pero eso también fue la fe de ella, ¿sí? Ella no estaba prejuiciada en cuanto a que Dios daba dinero. Nosotros muchas veces sí lo estamos, porque nos enseñaron que la única forma de generar ingresos era trabajando, que no hay otra. Y no nos vemos, o sea, teniendo dinero si no trabajamos, no nos vemos así. Entonces, pues como esa es la creencia que tenemos, que únicamente a través del trabajo nosotros podemos generar ingresos, así es lo que vivimos y eso es lo que nos toca, porque como no nos alcanza la fe para creer que aparte de eso hay una forma de que Dios nos pueda dar, pues no hay. También escuché el testimonio ayer, una clienta vino y me contó que ella tenía un familiar que solamente le quedaban 50.000 pesos en la cuenta, y entonces él los fue a retirar en el cajero porque pues ya sabía que no tenía más dinero, y entonces que cada vez que iba a retirar le salían billetes de 50, de 50, de 50 y de 50, y le salió tanto dinero de 50.000 que ya, o sea, él decidió no sacar más, y yo decía, Dios mío, ¿cómo somos nosotros? A veces le pasó como la viuda del aceite,
¿sí? Que dice que el aceite no se agotó hasta que las vasijas se acabaron. Cuando ya no hubo más vasijas, entonces cesó el aceite. Y ya dice que él sacó así muchos billetes de 50,000. Dice que lo único que él tenía eran 50,000 pesos. Pero le salían, era, sí, solo billetes de 50, porque esa era la fe. Entonces nosotros muchas veces, como tenemos esa predisposición, esos prejuicios de que Dios no da dinero, de que la única forma como Dios me puede dar dinero está a través del trabajo, eso es lo que pedimos, ¿sí? Eso es lo únicamente que nosotros, o sea, nuestra fe se limita, se condiciona única y exclusivamente a tener cierto tipo de peticiones porque no tenemos la fe y para creer que Dios puede hacerlo de mil formas. Y aquí es una demostración de Naamán, porque Naamán dice, él creía que el profeta tenía que salir, rendirle pleitesía y tocarlo con sus manos, e invocar el nombre de Dios en ese momento y él poderse ver sano. Naamán creía que Dios lo podía sanar. Lo que no creía era la forma como le enviaron el recado. Entonces dijo, no, esa no es la forma porque, o sea, los enfermos hay que tocarlos y si no es de esa forma, o sea, aquí no. Entonces vámonos, eso es una farsa. Entonces, número 3, los prejuicios, ¿sí? Número 4, el que no perseveramos. No perseveramos, soltamos y decimos, no, eso ya no es para mí, eso ya, y nos resignamos, ¿cierto? Y entonces en la resignación ya tampoco trabaja Dios. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces, ya él se iba desistiendo en el camino porque dijo, ¿cómo? Y empezó a mirar, esos ríos son mejores que este, ¿cómo me va a mandar a lavarme en un río más sucio todavía? No hay forma, ya no, eso no es así. Ah, eso vámonos, desistamos, ya para que ya me tocó conformarme con esta lepra. Devolvámonos para la casa, leproso, igual ya he vivido tantos años leproso, ¿qué más da? Unos años más, unos años menos, si ya me acostumbré a vivir, a hacer que saber que soy pobre y entonces voy a morir pobre y entonces no hay más nada porque ya me tocó ser pobre y nos resignamos, ¿no? O muchas mujeres se resignan, no, es que ya soy soltera y entonces Dios no tiene nadie para mí porque nadie es suficiente, porque definitivamente todos los hombres son malos, todas las personas son esto, lo que sea, y tenemos una percepción terrible y entonces decimos, no, eso ya déjelo así, yo prefiero quedarme sola. Y entonces viene el dicho donde dice, mejor sola que mal acompañada o mejor solo que mal acompañado. ¿Perdón? Nosotros mismos nos atamos con nuestras palabras porque estamos opcionando o solos o mal acompañados, como si no hubieran más oportunidades, como si esas fueran las únicas opciones que Dios nos da a nosotros los seres humanos. O solo o mal acompañado. ¿Cuál escoge? No, obvio, todo el mundo va a escoger solo. ¿Quién quiere estar mal acompañado? Y esa es la quinta, ¿no? Para allá vamos. Entonces, en la cuarta, el no perseverar, porque nosotros muchas veces desistimos, como las cosas no fueron a nuestro modo, como las cosas no funcionan como yo quiero, como me lo había imaginado, como yo había predispuesto, entonces no me sirve. Y así nosotros decimos, no, ya no, déjelo así, pues que se muera mejor. Ay, Señor, eso para que la persona sufra, más bien llévatela, porque qué pecado, mire, para que esté sufriendo, como si de verdad Dios quisiera que la persona se quedara sufriendo. No, Dios no quiere que, o sea, yo les digo de verdad, y lo digo porque lo he podido vivir, cuando Dios sana a una persona de cualquier enfermedad que sea la que tenga, Dios le da calidad de vida. Dios no hace milagros a medias, a mitades, no, que entonces lo va a sanar, pero entonces va a quedar con esta incapacidad. Que eso es lo que la gente cree, pero así no funciona. Dios le da calidad de vida. Y lo digo porque mi mamá fue sana de un cáncer, mi cuñada fue sana de un cáncer y ella es muy independiente. Ella no quedó en una cama dependiendo de que alguien le dé comer, que la bañe, que la vista, que no. Yo siempre digo que Dios es perfecto y el que da para el marrano da para la lavaza. O sea, si Dios hace el milagro, lo hace completo y suficiente. Dios no hace cosas a medias como nosotros, que nosotros muchas veces comenzamos las cosas y no las concluimos, no las terminamos. Dios no es así. La Biblia dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. O sea, Dios será fiel en completarlo. Pero si nosotros perseveramos, porque a veces nosotros no perseveramos y como les digo, nos resignamos. Una cosa es estar conforme y otra cosa es resignarse.
Yo puedo estar conforme en el momento, estar alegre y agradecida por lo que Dios está haciendo, pero yo me estoy proyectando a algo más grande de lo que tengo en el momento. Eso es distinto a resignarme, no, es que yo ya soy pobre. Entonces, como no estudié, como no sé qué, lo que sea que te inventes, porque nosotros nos echamos cuento cualquier cantidad para poder justificar, ¿sí? Nuestras conversaciones, para poder justificar nuestras acciones, para poder justificar nuestra incredulidad. Entonces nosotros mismos nos echamos cuento y decimos, no, es que la enfermedad era la verdad muy esto y entonces el médico dijo, pero a nosotros qué nos interesa lo que el médico diga. ¿Cuánto depósito de palabra hay en nosotros para sostener, o sea, nuestra fe y la situación que nosotros sea la que sea estamos viviendo? Entonces, la falta de perseverancia también hace que nosotros no veamos el milagro, no veamos la respuesta de Dios porque soltamos y aún no es momento de soltar, porque desconfiamos del poder de Dios, desconfiamos de que Dios de verdad nos esté escuchando, desconfiamos de que de verdad Dios esté a favor nuestro, desconfiamos de que de verdad nosotros no nos sentimos merecedores de aquello que realmente Dios y Jesús ganaron para nosotros. Ahora bien, la quinta y última, y yo digo que es una de las más importantes, es cuando no tenemos ese depósito en nosotros, ¿sí? Y esas personas que nos alientan. Y cuando hablo de depósito, hablo de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, por medio de la fe nos podamos sostener en su palabra. Y por eso yo siempre digo que si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Si nuestras palabras no llevan esperanza, quédese callado. Si nuestras palabras no llevan sanidad, quédese callado. Si nuestras palabras no llevan abundancia, no llevan prosperidad, no están para bendecir al otro, mire, calladitas nos vemos más bonitos. ¿Sí? Calladitos nos vemos más bonitos, porque nosotros no estamos generando esas palabras de esperanza. Y eso es lo que la gente necesita oír, que hay esperanza, que nada está perdido, que mientras haya vida hay esperanza, que Dios está obrando, que esto es pasajero, que lo que estamos viviendo no vino para quedarse, sino para quedar atrás. Y aquí esto es importante también, rodearnos de personas que nos alienten, que nos acompañen, que nos estimulen en la fe, que nos fortalezcan, que nos alienten. Rodéese de esas personas que creen más que usted para que en el momento que a usted le falte su fe, o sea, se pueda aprender de esa forma. Y entonces ahí es importante cuando nos dicen, no vamos, ánimo. Yo recuerdo en una ocasión con mi esposo hacíamos ejercicio subiendo a Monserrate y era mis primeras veces subiendo a Monserrate, entonces llegó un momento en el que yo ya casi llegando, ya me devolvía, yo ya me paraba y entonces mi esposo me había dicho, no pare, camine más lento, pero no pare, o sea, no deje de caminar, no pare porque si para, se va a cansar y entonces se va a desanimar. Entonces mi esposo me dice, si usted se siente cansada, entonces lo que haga es respire profundo y hágalo más despacio, pero no pare. Y entonces llegó un momento en el que yo veía el camino, ¿no? Y yo decía, señora, si es el camino de la vida, todos vamos transitando y había muchas personas que iban con su actitud y más rápido que uno y otras más atrás y otras más adelante y yo iba a mi ritmo. Y llegó un momento en que me cansé y en que yo ya dije, no, yo no voy a ser capaz. Ya sí me vinieron pensamientos, no, no voy a ser capaz de llegar hasta allá. O sea, porque ya estaba supremamente cansada. Cuando yo sentí que ya iba yo a soltar, o sea, yo dije, no, ya no llego, definitivamente no, porque a veces nos vienen esos pensamientos. Siento que todos en algún momento nos han venido esos pensamientos de suelten, ya aquí ya no hay nada que hacer, regrese para su casa, en fin. Y entonces cuando yo ya dije, no, o sea, ya no va a llegar, voy a esperar a mi esposo aquí y de aquí me devuelvo. Cuando lo vi que mi esposo se había regresado, y eso me enseñó tanto, miren, de verdad que mi esposo se regresó, me tomó de la mano y él me empezó a jalar y llegué hasta la cima. Y yo decía, si él no se regresa, yo no tengo manera de llegar, ¿sí? Hasta la meta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos muchas veces regresarnos un poquito para tomar de la mano a otros y alentarlos a seguir? Que eso fue lo que ocurrió aquí. Vamos a leer. Él entonces descendió. Pero miren aquí, no, más arriba, en el versículo 9 creo que está,
Déjate, bueno, Abraham y Farfar, Dios de Damasco, más sus criados. Ah, ya, en el 13, está en el 13. En el versículo 13, ya con esto terminamos, dice, en el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Cuán importante es que hayan personas cerca a nosotros que nos hagan entrar en razón, que nos hagan estar en esa disposición de poder creer que para Dios ninguna cosa es imposible y que para el que cree todo, absolutamente todo es posible. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y aquí terminamos nuestra enseñanza, pero miren, si los criados no se le acercan y le hablan diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, quiere decir que lo que le enviaron era insignificante, era sencillo de hacer, no era complicado, no era difícil, y por eso fue que a él le sorprendió y lo enojó, porque no era complicado. Estaba acostumbrado a hacer cosas complicadas para tener grandes resultados, pero no, con Dios es sencillo, con Dios es lo básico, con Dios es algo así, simple y sencillo. Entonces, número 5, el no tener depósito, ¿sí? El no estar rodeado de personas que nos alienten, que nos animen. Entonces, ahí vamos a hacer el ejercicio nosotros. Entonces, incredulidad, ¿sí? Es la primera cosa, la arrogancia. La tercera es los prejuicios. La cuarta es el no perseverar. Y la quinta es el no tener depósito. ¿Sí? El no estar rodeado de personas que nos alienten, que nos animen, que nos esfuercen para que nosotros no desistamos. Por eso les digo cuán importante es que en nosotros haya palabras de vida eterna, palabras de aliento, palabras de ánimo para las personas, palabras de fe, de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde sabemos que para Dios todo es posible, porque sabemos que el amor de Dios es para todos de manera abundante y sin reproche. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre maravilloso, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, por tu presencia, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias por esta palabra, Señor, que va cargada de fe en nosotros, amado Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a creer, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser libres de los prejuicios, Padre, a ser humildes y sencillos, a estar en la disposición de creer, Señor, de aprender, Señor, a estar rodeados de personas que nos ayuden, que nos estimulen, a nosotros mismos ser esos compañeros de viaje que animan al otro, Señor, que esfuerzan al otro, Padre Celestial, a hacer esa inspiración para que otros, al igual que nosotros, alcancemos el milagro, alcancemos la gloria, Señor, tuya, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios grande, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y hoy te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que esta palabra se quede en nosotros, Señor, para que la podamos abrir, Señor, para que la podamos poner por obra, Señor. Gracias porque somos sanos por la llaga de tu Hijo. Gracias porque somos abundantes, amado Señor, porque nada nos falta, como dice el Salmo 23, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, Señor, porque tú eres ese escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, Padre. Ayúdanos para que esas palabras, Señor, de ánimo nos acompañen, para que nosotros siempre tengamos palabras de bienestar en nuestra boca, Señor, para que nosotros siempre podamos hablar desde la fe, Señor, desde tu amor, Señor, desde tu salvación, desde ese amor puro que Jesús manifestó a toda la humanidad, Señor. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que en ti somos más que vencedores, Señor. Gracias por todo lo grande y amplio de tu misericordia. Hoy te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé si alguien quiera compartirnos algo, un testimonio. Recordemos